Quiero ser. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. En nuestra sociedad, muchas veces hemos escuchado decir que las trabajadoras sociales son las que sacan a los nenes de sus casas. Incluso se cree que es una labor exclusivamente femenina y hablan de las trabajadoras como villanas, acusándolas de separar familias. Otros piensan que su labor se reduce a la caridad o el cuidado de niños. Pero ¿cuál es la verdadera función de las trabajadoras sociales? ¿Y por qué su rol es tan central cuando hablamos de adopción? En este episodio, una trabajadora social nos cuenta cómo es ser parte de este sistema en Argentina. Sean todos muy bienvenidos a Quiero Ser. Un podcast sobre adopción en Argentina. Danos la mano y anímate a descubrir este universo con nosotras. Yo soy Cande. Y yo soy Lu. En este episodio vamos a hablar con Rocío Privitera, trabajadora social. Hola Ro, ¿te gustaría empezar presentándote? Bueno, yo soy Rocío, soy trabajadora social. Desde que me egresé con mi título intermedio, que trabajo en el sistema de promoción y protección de los derechos de niñeces y adolescencias. Y esto fue hace 4 años en plena pandemia. ¿Y cómo llegaste a especializarte en el tema de la adopción? Yo en realidad a lo largo de todo mi laburo, estos 4 años, fui cumpliendo distintos roles dentro de lo que es el sistema estatal, digamos, de los órganos administrativos. Y eso te da una mirada súper integral porque podés ir entendiendo los distintos roles en los distintos lugares. Y ya si un niño ingresa en el sistema de promoción y protección es porque algo de sus derechos está haciendo un poco de ruido, no se están cumpliendo. Y algunas de esas situaciones pueden terminar en situaciones de adopción o no. El propio recorrido es el que te va especializando sobre la adopción. ¿Hubo algo particular de la adopción que a vos te motivó a meterte ahí? A mí hubo una situación que me marcó un montón. Cuando yo estudiaba, viste, te muestran todos los tiempos, los principios rectores, escuchar a los niños, a las niñas, el interés superior, que los plazos tienen que ser los más cortos posibles. Y de repente me encontré con una situación en la que eso se cumplió, digamos, laburando ahí. Y fue como la lucecita que dijo, che, puede funcionar, tiene que funcionar porque lo ves en los pibes. Y estamos acá por los pibes y las pibas. Entonces, esa situación a mí me hizo tener ganas de empezar a conocer y profundizar un poquito más en lo que es adopción. E incluso desde mi trabajo, porque implica esa responsabilidad. Yo soy fiel creyente que los trabajadores y las trabajadoras sociales tenemos que estar en constante formación. No nos podemos quedar con lo que aprendimos en nuestros 5, 6, 7 años de carrera. Y que incluso el área en el que laburamos implica una constante capacitación. Entonces, si yo veo en mi laburo que algo de la adopción no está funcionando o que puedo llegar a aportar algo más, me voy a meter a estudiar para transformarle la vida a los pibes. Y concretamente, ¿cuál es el rol que vos cumplís dentro de todo ese proceso de adopción como trabajadora social? En realidad el trabajo social está en todo. Es una disciplina hermosa que busca la integralidad, ¿no? Quizás nos encontramos muchas veces con psicologías que miran como su cuadradito, abogados que miran su cuadradito, entonces el trabajo social viene a hacer ese aporte de, bueno, tomemos un poquito de cada cosa y hagamos una mirada más integral. El aporte del trabajo social va a tener que ver con el lugar en el que vos te estés desempeñando. No es lo mismo en lo que respecta a un proceso de adopción, laburar en un servicio local, laburar en un servicio zonal, en un programa de familias solidarias, en un hogar o en un hospital. Entonces, el rol del trabajo social creo que, a pesar de los distintos lugares en los que se puede desempeñar, tiene que ver con garantizar que todo ese proceso sea en el marco de los derechos humanos y en el respeto de los derechos de los pibes y las pibas. Ese creo que va a ser el gran aporte del trabajo social donde se desempeñe.
¿Sentís que de parte de las personas o familias que vos puedas acompañar que tengan el deseo de adoptar, hay algún prejuicio con respecto a tu trabajo? Como que les estés encima, les estés vigilando. Sí, los trabajadores o asistentes sociales también, como nos suelen decir, somos los que sacan los pibes, los sacapibes. El que llega a tu casa y te saca el pibe. Que en realidad eso está muy arraigado al trabajo social, pero tiene que ver con un paradigma de intervención sobre la niñez y adolescencia, ¿no? Esa idea está muy relacionada a lo que se llamaba el patronato de menores, en el que es real que ante una situación de vulneración o incluso simplemente por pobreza o porque los padres y las madres tenían que estar laburando afuera, llegaba el Estado, llegaba la policía, te sacaba al pibe y lo metía en un orfanato, como se llamaban antes. Y esa idea se arrastra porque el nuevo paradigma es relativamente nuevo, digamos, a términos internacionales. Desde el 1989 está la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y en Argentina recién en el 2005 se sancionó la nueva ley nacional. Entonces, los cambios de paradigmas no son de un día para el otro, no es que llega una nueva ley y la gente cambia su mirada, sino que hay un montón de prejuicios que se arrastran. Y los trabajadores sociales quedamos como eso, los sacapibes. ¿Y te pasó alguna situación así que tengas que manejar? Recontra, todas. Cuando laburaba en servicio local en un municipio, la primera citación de la familia es con mucho miedo. Y ahí es cómo juega ese prejuicio a la hora de intervenir y cómo uno, en la entrevista y en el hablar con el otro, tiene que desarmar eso. Nosotros no estamos para sacar los pibes, nosotros estamos para garantizar sus derechos. Sus derechos y los de su familia. Porque probablemente su familia también tenga derechos vulnerados, no es solo los pibes. Entonces, desarmar esa idea en una entrevista de 30 a 40 minutos es muy difícil, muchas veces, para un primer contacto. Y estamos en ese doble juego de desarmar esa idea, de tratar de comprender, que la familia nos pueda comprender lo que les queremos transmitir y poder empezar a conocer un poco de la realidad de esa familia y de esa niñez y o adolescencia. Entonces estás constantemente con eso. O incluso cuando se adoptan medidas de abrigo que implican quizás el ingreso de un niño, niña, adolescente a un hogar o a una familia de abrigo, también está la idea porque uno tiene que seguir laburando con esa familia. Antes de llegar al estado de adopción hay que hacer todo y más para que esos pibes puedan volver con su familia. Cuando eso no se logra, pasamos al proceso de adopción. ¿Cómo es el proceso de adopción desde el punto de vista del trabajador social? ¿Qué rol jugás vos en las distintas etapas de este proceso? Bien, te lo puedo contar o desde un servicio local y municipio o desde otro rol que es en el que estoy yo, que es el de provincia actualmente, estoy en los dos. Quizás en este punto, para lo que vos me preguntás, es mejor pararse desde la mirada del municipio, de un servicio local que es el que está contacto a contacto con el pibe, ¿no? Y con su familia. Es muy largo, digamos, en términos administrativos todos tenemos una normativa, unos pasos a seguir, pero lo que tiene este trabajo, que yo cuando hablo con colegas siempre es... no es lo divertido porque claramente no trabajamos con situaciones divertidas, pero que no te aburrís nunca. Porque cada situación es un mundo y que en cada situación vos tenés que explotar tu creatividad de estrategias al máximo. Entonces nosotros todos tenemos más o menos un caminito por el que vamos, pero lo que se prueba con cada familia es único y irrepetible. No hay una fórmula que sirva para todas. Incluso para los pibes, hay pibes que a la primera entrevista no te quieren ni ver, no quieren ni entrar a la entrevista, y tenés que empezar a buscar distintas formas de llegar a ese pibe y que ese pibe pueda confiar en vos para contar su realidad, que no es nada fácil, digo, a nadie le es fácil llegar y a un desconocido que te empieza a hacer preguntas de tu vida, respondérselas. Entonces, ya desde el cómo generar esa confianza hay un mundo de vidas y de relaciones. Y en términos de proceso, siempre hay algo que te traba, que es lo burocrático.
¿no? El sentarse a escribir los informes, el pensar esos informes, a la vez que vos tenés que seguir interviniendo con todos los pibes que te llegan. Entonces, el informe es una herramienta súper necesaria y súper valiosa, pero implica un montón de tiempo que muchas veces no está contemplado en nuestras labores. Como cuando dicen que los docentes laburan 4 horas solo por ir a la escuela, pero vos sabés que están todo el resto del día laburando y pensando qué hacer con los pibes, nosotros también. Yo trabajo, escucho a los pibes y después tengo que llegar a mi casa y hacer los informes porque mi horario de laburo no me alcanza. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales muchas veces más que con las propias familias y los pibes. Hay algo que venimos escuchando mucho que tiene que ver con prejuicios, pero también tiene que ver con las diversas realidades que atravesó cada familia, que puede ser, se tarda mucho para adoptar, te ponen muchas trabas, es muy difícil adoptar bebés, es muy fácil adoptar niños más grandes. Desde tu experiencia y desde tu perspectiva en el laburo de trabajo social, ¿crees que tienen que ver, que son parte de la realidad o es más algo...? No, rigen la realidad y crean sentido sobre la adopción. La adopción es difícil, es lo primero que te dicen siempre. Y yo trato de dar siempre un ejemplo, obviamente respetando las confidencialidades de las niñeces, que es ejemplo de que no. Digo, todas las trabas burocráticas del proceso de adopción son del mundo adulto, no son del mundo de los niños y las adolescencias. Tienen que ver con todo lo que el mundo adulto carga sobre el proceso adoptivo. Sin caerle a los adultos, pero entendiendo que hay algo que el mundo adulto lo mueve el deseo de formar una familia y la adopción no está para satisfacer los deseos de los adultos. La adopción está para satisfacer los deseos y el derecho de los pibes a vivir en una familia saludable y sana. Entonces, ese mito rige el proceso de adopción, pero es sumamente del mundo adulto, no de las niñas. ¿Cuáles son las principales razones o motivos que te llegan de niños y niñas y adolescentes que entran en el proceso de adopción? Hoy lo que me está tocando en muchas situaciones de laburo tienen que ver con progenitores en situaciones de consumo problemático de distintas sustancias, principalmente de bebés muy pequeñitos, que durante todo el proceso de gestación hubo situaciones de consumo y ese no abordaje o esa tardanza en el abordaje del consumo de los progenitores lleva a muchas veces la declaración de situaciones de adoptabilidad de bebés que nunca salen del hospital después de nacer y van directamente a un hogar o a una familia de abrigo. Y luego con niñeces un poquito más grandes hay muchas situaciones de maltrato infantil, físico graves y muchas situaciones de violencias sexuales contra las niñeces y adolescencias. ¿Y cómo se elabora toda esa problemática? Porque imagino que es algo súper amplio, pero ¿por dónde empiezan? Hay que empezar por los pibes. Esa es la clave. Todo empieza por los pibes. Y a partir de lo que los pibes cuenten, lo que los pibes vivencian y sus propios procesos, se piensan las demás estrategias. Digo, cuando ya ingresan al proceso de adopción, tiene que ser el laburar un nuevo duelo, el que ese pibe o piba entienda o no, pueda comprender y aceptar que su rumbo es otro, que nada borra lo que pasó, lo que vivió, y que simplemente buscamos que pueda vivir en un ámbito saludable como lo merecemos todos y todas. Entonces, yo creo que el principal desafío es que los pibes puedan transitar esos duelos lo menos doloroso posible y acompañar esos dolores. Yo cuando me recibí en mi tesis hablé mucho de la ternura en estos, pero la ternura como acto revolucionario, no desde el amor romántico del caballerocismo y demás, sino desde de que con la ternura puedes transformar las vidas. Entonces, si sabemos acompañar a las niñeces y adolescencias con ternura, con amor y respetando sus propios procesos, va a ser todo mucho mejor para ellos y para ellas. ¿Hay algún caso con respecto a esto que te acuerdes que nos quieras compartir? Y para mí hubo una situación en la que me tocó intervenir como servicio local, que es esta que
que logramos que se cumpla todo y en menos de 2 años teníamos a 5 hermanitos en situación de adoptabilidad, habiendo agotado todas las instancias y respetando lo que ellos querían. Tomamos contacto con ellos a través de distintas denuncias de escuelas y de salud por negligencia, por no cuidados, por no atención, por no sostenimiento. Y la primera vez que lo vi fue en la casa. Y nunca me voy a olvidar de esas caras, de cómo estaban. Y de cómo están ahora, porque seguimos viendo. Ellos no nos ven a nosotros, pero nosotros sí seguimos viéndolos a ellos. 5 hermanitos, 0 años, meses de vida, a días de vida, a 7 años, solos y solas todo el día. Y que en el mismo momento que los conocimos les dijimos, les gustaría estar en un lugar donde se puedan bañar, donde puedan dormir, donde los puedan cuidar, y se fueron directamente al auto sin respondernos. No todas las situaciones son así, pero que aún así intentamos trabajar con sus progenitores, y aunque se habían cambiado algunas de las situaciones, no estábamos en condiciones de que esos niños retornen inmediatamente. Cuando les íbamos contando los avances a esos niños, los propios niños fueron los que dijeron que no querían volver. Y el que el juzgado respetase la palabra de ellos de no querer volver, y que se declarara la situación de adoptabilidad muy rápido, y que se hayan puesto a trabajar en la búsqueda de familias, y que haya salido muy rápido, porque algo que ellos querían era no estar juntos, querían seguir viéndose. Sobre todo la niña más grande, que había cuidado de sus hermanos toda su vida y por primera vez había conocido lo que era ser cuidada. Entonces ella dice, yo no quiero cuidar a mis hermanos, los quiero seguir viendo, pero con otra familia. Y se respetó todo tal cual lo pidieron ellos. La más grande sola, los 2 del medio juntos y los 2 más chiquitos juntos. Y todo eso se dio en un plazo de 1 año y medio. Muy rápido para los promedios que solemos manejar. Trabajando y presenciando situaciones que a veces pueden llegar a ser tan complejas, ¿cómo manejas las emociones? ¿Cómo haces para no llorar? Nunca se llora delante de los pibes. Se llora cuando cerramos la puerta y entramos a la oficina. Porque nuestro rol como trabajadores, y esto ya extiende al trabajo social, digamos, a cualquier agente que trabaje en el sistema de promoción y protección, es contener. Y hay que aprender a sostener ese dolor del otro. Y que nosotros no estamos ahí para decirles, ay, qué vida de porquería que te tocó, y de ser compasivos con ellos, sino que estamos ahí para escucharlos y tratar de que de alguna forma u otra esa realidad que ellos están atravesando, que les duele o que muchas veces ni siquiera la reconocen como algo que las vulnera, lo puedan ver y transformar eso. Nosotros nos cambiamos vidas, no somos salvadores de nada, simplemente aportamos a transformar realidades, y eso es lo más lindo. Me gustaría preguntarte cómo haces, vos particularmente, imagino que también con tu equipo de trabajo, para hacer este equilibrio entre la emocionalidad que te genera el laburo y tu laburo en sí. Hay algo que muchas veces nos enseñan en las carreras, que es la distancia óptima, hay muchos nombres. Y una vez me encontré con una docente que me dijo, no es distancia óptima, es cercanía óptima. Es lo que te permite estar cerca sin perder la objetividad nunca de esa situación. Entonces, a partir de esa cercanía óptima, uno puede darle otro sentido. Yo estoy cerca tuyo, te escucho, te contengo, pero no entro en eso. Al menos adelante tuyo, de verdad. Hay situaciones que sí, he tenido que frenar entrevistas por decir no puedo sostener estar escuchando esto,
y se frena la entrevista. Digo, hay muchas herramientas al momento de entrevistar que uno puede ir teniendo. Mucho del encuadre, es muy importante respetar los encuadres de las entrevistas, los objetivos, planificarlas, pensarlas y no sentarse a escuchar al pibe sin más, ¿no? Tenemos que pensar que un pibe está contando cosas de su vida, cosas muy dolorosas y que hay cosas realmente muy feas que uno en su vida se imagina que va a escuchar y las está escuchando un niño, niña de 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 años. Y uno más grande dice, a mí no me tocó vivir eso y qué injusta que es el mundo, qué injusta que es la vida que un niño tan pequeño lo tiene que estar contando. Qué mal que estamos para que los niños estén viviendo eso. ¿Qué rol juega el entorno social, la familia, amigos, la comunidad en el éxito o dificultad de una adopción? Y nosotros somos redes. Siempre que las redes nos banquen. Y cuando hablo de redes, no hablo de redes sociales de la familia, sino incluso de redes institucionales. Porque hay familias que no tienen redes o no tienen redes saludables. Y la tarea que nos toca es armar las redes institucionales. Digo, a esa familia se la sostiene institucionalmente y se la sostiene con sus entornos. Y los entornos son claves porque también van a formar parte de la vida de esos pibes. Entonces uno cuando evalúa esos entornos tiene que tomar en cuenta, ¿qué pasa si esta mamá, este papá, esta mamá, mamá, papá, papá, la configuración que sea de familia, tiene que salir a laburar los dos y ¿con quién pueden dejar al pibe? ¿Qué pasa si el pibe se enferma en el colegio y no lo pueden ir a buscar? ¿Con quién está? ¿Con quién cuentan? Y hoy esas redes y ese acompañamiento es clave. Las familias no están solas, ni las familias de origen, o no debieran estar solas, las familias de origen y las familias adoptivas. ¿Qué desafíos ves en las familias, sean biológicas o adoptivas? Y muchas veces, en relación a familias de origen, tiene que ver con que tienen una historia de vulneración las propias familias. No hay entrevista que vos tengas con familias de origen, con los adultos de esa familia de origen, en la que no surja una situación de vulneración de derechos de su propia historia. Y ahí está lo clave. Digo, si vos podés tomar eso, podés trabajar para revertir, sea o no que ese niño vuelva. Digo, pero incluso para la propia vida de esa mamá, ese papá o lo que sea. Y en relación a las familias adoptivas, hay algunas cuestiones, pero que tienen que ver con los miedos, principalmente de qué pasa si un niño o niña repite situaciones que vivió por repetición. Pasa algunas situaciones en las que adolescentes o niños pequeños tienen una conducta de repetición de conductas abusivas que ellos mismos vivieron y las reproducen. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? ¿No? ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo acompañamos a las familias? Yo creo que hay alguna idea de, o que siempre está presente como ese miedo a que se repita lo que los niños vivieron. Que puede pasar o no, pero hay que estar preparado para atajar eso. Cuidar a los que cuidan, para que esos los que cuidan puedan cuidar a las niñeces. ¿En qué momentos o en qué lugares del proceso de adopción tiene espacio un trabajador social? Cualquier profesional del trabajo social puede estar laburando en un servicio local, recibiendo esas situaciones en las que ya se están vulnerando los derechos o hay una amenaza, o incluso puede haber colegas en salud, en educación, que empiezan a detectar que algo de esa dinámica familiar está vulnerando un derecho y ya hay una alarma que se prende y ya hay algo que dice, acá pongamos un ojo y veamos qué podemos hacer, conozcamos qué está pasando. El servicio local, como te decía primero, desde el tomar contacto con esa familia, con ese niño, evaluar la situación, ver si es necesario tomar una medida, separar a ese niño o niña de su familia de origen o no, o si ese niño puede permanecer con su familia y trabajar.
si se toma una medida de abrigo, medida de protección excepcional, como se llama. Evaluar si va a ser en un ámbito familiar, si hay un vecino, tía, abuelo, prima, primo, tío, abuelo, primo segundo, que quiera hacerse cargo de esa niñez momentáneamente o no. Y hay que entrar a buscar algún dispositivo institucional, ya sea hogar o familia de abrigo. El trabajo social puede estar en la búsqueda de esos dispositivos, en el seguimiento de toda la medida de abrigo y en los juzgados cuando ya se declara la situación de adoptabilidad o incluso supervisando todo este trabajo previo. Entonces el trabajo social está presente en un montón de lugares y en un montón de ámbitos. En relación a esto que decís de tener como esta versatilidad, ¿cómo batallan o cómo dialogan con los términos legales, por ejemplo, de los procesos? Es una gran pelea que damos con el mundo abogacíaco y judicial, porque nosotros entendemos que hay una normativa, o al menos yo, no voy a hablar por todos los y todas las colegas, yo entiendo que hay una normativa vigente, que hay un montón de términos que se tienen que utilizar y que en momentos son súper necesarios, en momentos de informes o en momentos de audiencias es necesario un poco la tecnicidad. Mi gran problema o mi gran pelea empieza cuando hay que transmitirles a las familias. Nosotros estamos para garantizar que el otro que me está escuchando me esté entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Pero no porque yo quiero, porque es el derecho de la otra persona a acceder a la información de un proceso judicial en el que está implicado. Entonces, todo bien con los tecnicismos, pero el otro me tiene que entender. Yo te puedo decir qué significa una audiencia por artículo 12 y explicártelo, o decirte y convocarte y no entender para qué estás convocado. Una audiencia por artículo 12 es una audiencia de la niñez con derecho a ser oído. Si vamos al artículo 12 de la Convención, es justamente ese derecho, el derecho a ser oído. Y no ser oído y sentarme y escuchar esa niñez y nada más, sino a que todo lo que dice esa niñez sea tenido en cuenta a lo largo de todo el proceso. Si a mí un niño me dice yo quiero una familia de mamá y mamá, en todo el proceso judicial eso tiene que estar presente. No puedo buscar una familia de mamá, papá, papá, papá. ¿Y qué pasa si el niño, niña o adolescente te plantea un deseo al que vos no podés acceder o dárselo, ya sea por dificultades que te sobrepasan o tal vez por algo que vos ves que pueda dañar a ese niño, pero que tal vez el niño no lo ve o no lo puede percibir? Yo trabajo con nunca prometerles nada que sé que no voy a poder cumplirles. Y que a las niñeces no se le miente, desde lo institucional al menos. Entonces, yo te puedo escuchar, yo puedo escuchar lo que vos querés para este proceso judicial, pero te voy a decir lo que podemos. O lo que voy a intentar hacer para conseguirlo, sin garantizarle que se va a cumplir. Y trabajar con ese dolor de que quizás eso que está transmitiendo no se puede cumplir. Por ejemplo, niñeces que están en institución y quieren volver con su familia de origen y vos sabés que eso implica un riesgo para esa niñez y le tenés que decir que no se puede. Entonces te estoy escuchando, te respeto, pero por esto y esto no podemos. Y sostener ese dolor del no. Y del no porque no. El no por esto y esto. Y imagino que se te habrá presentado alguna situación en la que no lo comprendan. Y es trabajar y sostener, y ahí es cuando hay que explotar la creatividad. No hay otra que, bueno, hoy no lo entendió, hoy se va enojado, no quiere verme nunca más, pero mañana vengo, nos vamos un rato a una plaza, hablamos y capaz lo comprende. Yo no le pido que lo entienda o que lo acepte, sino que pueda entender que hay realidades que no se pueden cambiar a veces y que incluso implican un riesgo para su propia vida. Y que el probar puede llevar muchas consecuencias, porque me he encontrado con adolescencias, sobre todo, que dicen, bueno, yo quiero volver igual, y nosotros no podemos obligar a las adolescencias a estar institucionalizadas. Hay algo que siempre rige, que es el consentimiento. Una niñez y una adolescencia me dice, yo no quiero entrar a un hogar y no lo puedo agarrar de la mano y llevarlo igual.
Entonces, trabajar con ese respeto de, bueno, los hogares son de puertas abiertas. Vos abrís la puerta y te vas si te querés ir. Con respecto a eso, creo que hay una temática que no tocamos tanto, que es qué pasa cuando el niño que está en una familia de tránsito o en un hogar cumple la mayoría de edad. ¿Ustedes siguen con un acompañamiento? Es un gran gris. Debiéramos de seguir por una cuestión de compromiso con las niñeces, pero muchas veces desde las instituciones nos encontramos tan desbordados y desbordadas que no tenemos forma de dar respuesta a tanta demanda. Y muchas veces los pibes quedan solos y termina quedando de una definición individual de cada profesional si acompañar o no. Hay programas que acompañan y que existen para acompañar esas adolescencias y esas personas recientemente adultas o mayores de edad, pero yo creo que nos falta mucho trabajo en eso, mucho. ¿Cómo se maneja el derecho del niño a conocer su historia biológica? Su origen biológico es parte de su historia, es parte de su identidad. Y así como todos tenemos una foto, bueno, no todos, algunos tenemos fotos de nuestras mamás embarazadas, esos niños tienen el mismo derecho a nosotros a tener fotos. Fotos que reconstruyan su historia. Cuando un niño llega a su familia para siempre, como le decimos muchas veces con ellos, no borra nada de lo que vivieron. Son parte de. Y las familias y los pibes tienen que transitar esa nueva. Es un nuevo episodio de sus vidas. Nada se borra, porque si no, no nos manejamos. Y esto es muy claro. La ley, un derecho que hay que garantizar es la identidad. Y la identidad es todo. Sos vos como persona. Y a nosotros no es capricho, no es yo quiero, no quiero decirle a un niño o niña que fue o no fue adoptado. No es una elección. Como mucho, si no querés, hay una normativa que dice que hay que hacerlo. Y corta. ¿Hay alguna experiencia, situación que te acuerdes? Ya has contado una, pero que quieras compartir también. Sí, sin entrar en muchos detalles porque puede ser muy nueva. Hay situaciones que dan cuenta de que con ternura y que con amor se pueden revertir. Y que hay que pelear contra eso muchas veces porque hay muchas trabas. Hay niñeces que están en situación de adoptabilidad y que entran a su nueva familia, que conocen a su nueva familia y forman parte. Y un poco relacionado a esto de la identidad es qué pasa cuando las familias de origen aparecen, cuando los niños ya están con su familia para siempre, conviven, no se separan, qué es lo correcto. Y es tan simple como si suma, está. Si es amor, está. Si no resta, si no duele, si no lastima, adelante. Romper un poco con todos los prejuicios de las familias ideales, de que si tengo una familia no puedo tener otra, de que yo también construyo mis propias familias, de que cuando un niño egresa a un hogar no es que borra eso. Y hay que entender que los niños en los hogares viven, forman vida, son comunidad. Si vos a ese niño le arrancás todo lo que fue, no mereces tener ese niño. ¿Querés compartir alguna reflexión o tenés algún consejo para dar a quienes estén pensando en adoptar? Lo más importante es que no están solos y no están solas. Y que hay un montón de instancias para sacarse los miedos y que los miedos son nuevos, son infinitos. Cada nueva situación a vos te puede surgir un nuevo miedo y está perfecto. Que no van a estar solos ni solas. Y que el adoptar es un acto de amor. Y es un acto de amor no para satisfacerme yo, adulto,
que por H o por B no pude tener hijos de forma biológica, sino entender que yo tengo un proyecto de familia, yo quiero tener un proyecto de vida con una familia, con un otro al que cuidar, y que hay niños que están buscando esa familia. Y que la adopción es eso, es garantizarle a los niños, brindarle a los niños que no tienen la posibilidad un entorno familiar saludable. Y a las familias de abrigo, u hogares, o casas de abrigo, o lo que sea el nombre que sea, porque cambia mucho, un agradecimiento eterno. Porque son los que reciben a esas niñeces, son los que conocen a esas niñeces, lidian con sus llantos sin saber los porqués, lidian con reconstruir y rearmar hábitos saludables. Hay niñeces o algunas situaciones que, por ejemplo, llegó y tiraba la sábana a dormir en el piso, porque no conocía lo que era dormir en una cama. Y vos no podés imponer y decir, no, tenés que dormir en la cama. O que un niño conozca lo que es comer una palta, una banana, una frutilla. Esa reconstrucción y ese amor y esas nuevas formas de reconstruir los hábitos son en el día a día. Y eso es hermoso. Y hay que tener mucho coraje. Bueno, Ro, hemos llegado al final de esta entrevista. Te queremos agradecer un montón por tu tiempo y por todas las respuestas que nos diste a nuestras preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Queremos agradecerle a Rocío Privitera por hablar con nosotras y ayudarnos a ver la adopción en Argentina desde otro lugar. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, @podcastquieroser, y entérate cuándo sale un nuevo episodio. Gracias por quedarte con nosotras. Yo soy Cande. Y yo soy Lu. Y esto es Quiero Ser, un podcast sobre adopción en Argentina. Este proyecto fue creado por Candela Alonso, Lucía Iglesias, Aldana Nichea, Dana Di Pietro, Aimé Ferrero y Julieta Torres. Escuchaste un podcast de la especialización en lenguaje sonoro de la Universidad Nacional de La Matanza.